La psicología moderna lleva ya, no sé, décadas enseñando a construir fortalezas mentales. O sea, ante un mundo que es súper complicado, la reacción lógica siempre parece ser levantar unos muros de piedra gruesos, forjar escudos pesados y básicamente ponernos una armadura rígida. Sí, claro, aislarse por completo. Exacto. Se asume que para sobrevivir hay que aislar la vulnerabilidad de todo el entorno. Pero, a ver, cualquier ingeniero estructural confirmará un principio físico que es ineludible. Y es que lo que es excesivamente rígido, ante el impacto adecuado, siempre acaba haciéndose añicos. Y ese es, fíjate, el problema fundamental de construir nuestra mente como si fuera un búnker, porque al intentar que nada, absolutamente nada nos afecte, pues terminamos perdiendo la capacidad de adaptarnos, de fluir. O sea, se pierde toda la flexibilidad. Y precisamente por eso, la inmersión de hoy aborda un documento verdaderamente fascinante, que propone una arquitectura mental y espiritual diametralmente opuesta. Una donde la armadura es de hecho lo que nos hace frágiles. Totalmente. Este texto que vamos a ver hoy presenta un sistema geométrico muy concreto llamado el hectocubo. Y nuestra misión en este análisis a fondo es desentrañar cómo este modelo nos enseña a construir un yo antifrágil. Pero el giro radical del texto, y esto me encanta, es que la antifragilidad no se alcanza endureciéndose. No, para nada. Se logra buscando activamente la emoción del cariño, de la bondad, de la compasión y la unidad. Así que bienvenida a esta inmersión. Hola, encantada de estar aquí de nuevo. Y sí, el documento establece un tono filosófico, tremendo desde el primer momento, porque plantea que el objetivo final de toda esta compleja geometría mental no es proteger el ego o fomentar el aislamiento, sino lograr el reconocimiento absoluto del otro. El reconocimiento del otro. Exacto. Todo el sistema converge en un mantra que es, digamos, la piedra angular del texto, que es el de te miro, te veo, te respeto. Qué potente. Y para construir esa capacidad, la de decir eso con honestidad real, el autor fusiona unas disciplinas que en un principio, bueno, parecerían agua y aceite. Ostras, totalmente. Porque cuando uno lee el índice de este material, se encuentra con formas tridimensionales puras que de repente, ¡pum!, integra como vitrales de catedrales góticas. Luego, dice que la forma heptocúbica del yo, o sea, los 7 cubos, es igual a un ábaco mesoamericano llamado Nepou Hualtzinchin. Que tiene tela el nombre, sí. Ya ves, dispuesto de forma horizontal. Y por si fuera poco, esa misma estructura equivale a la alineación de los 7 chakras orientales en vertical. O sea, es una mezcla bárbara. A simple vista parece, no sé, una mezcla esotérica, incomprensible, casi caótica, pero te aseguro que hay un hilo conductor muy, muy racional. El texto desmenuza un mecanismo, paso a paso, para que el ser humano deje de reaccionar desde el miedo. Pues a ver, vamos a intentar desarmar ese mecanismo pieza por pieza. Para entender cómo se alcanza esa compasión y esa unidad que mencionábamos, primero hay que comprender los cimientos. Empecemos por la anatomía tridimensional de este yo antifrágil. El texto habla de la forma heptocúbica del yo, que son 7 cubos. ¿Cómo se sostiene en el espacio esta estructura? X, Y y Z. Pero imaginemos que habita dentro del tórax humano. Todo este sistema parte de un núcleo, el centro, que el texto asocia con el color violeta. El violeta, vale. Sí, este es el pivote, el lugar del yo verdadero. Y su característica principal, fíjate, es que es un espacio de silencio interior absoluto. El documento explica que este centro alberga el fuego del amor incondicional y que mantenerse anclado ahí es de hecho el único antídoto real contra el miedo. Todo, absolutamente todo lo demás, emana de ese punto central. Ah, pausa ahí. Porque hablamos de construir un yo robusto capaz de aguantar los envites y los palos de la vida, pero empezamos con un núcleo de silencio y amor incondicional. En la práctica, bueno, a mucha gente eso le puede sonar un poco ingenuo o demasiado blando para enfrentarse a un mundo que, seamos sinceros, muchas veces es súper hostil. Ya, claro, es una reacción súper natural pensarlo. Pero el texto argumenta justo lo contrario. No está hablando de un amor pasivo o de una sumisión ciega. A ver, el miedo dispersa la energía, hace que reaccionemos de forma errática. El silencio y el amor incondicional de ese núcleo violeta actúan como una fuerza centrípeta. Como que tira hacia adentro. Eso es.
Mantienen todas las partes de la psique unidas para que no te desintegres ante una crisis. Desde ahí, la estructura se expande en distintas direcciones. Por ejemplo, si trazamos el eje vertical, encontramos dos cubos más. Arriba y abajo, entiendo. Exacto. Abajo, en color rojo, está el fundamento, la raíz. Representa la verdad cruda, la acción física, el estar, digamos, bien anclado a la tierra. Y arriba, en color azul, encontramos la belleza del pensar correcto. Es esa conexión con lo trascendente, con las ideas puras, con el cielo. O sea, es decir, tener raíces súper profundas y pesadas abajo para poder soportar ramas que aspiren a tocar lo más alto. Hasta ahí digamos que la física de la estructura tiene mucho sentido. Luego el texto añade el eje sagital, que es la profundidad, lo que nos cruza de adelante hacia atrás. Sí, el plano de la perspectiva. Enfrente tenemos el verde, que es la prospectiva, que se describe como la esperanza activa comunitaria, el movimiento hacia el futuro, hacia los otros. Y justo a la espalda tenemos el blanco, que es la retrospectiva, la memoria y la revisión súper honesta de los errores. Y aquí, ostras, aquí surge un choque frontal con lo que nos vende la cultura actual. ¿En qué sentido lo dices? Pues en el sentido de que, en la cultura del éxito rápido o toda esta psicología pop de consumo masivo, mirar al pasado se considera casi un pecado capital. Ah, ya te entiendo. Constantemente hay mensajes de, en plan, deja el pasado atrás, no mires por el retrovisor, como si la memoria fuera una especie de ancla que solo sirve para hundirnos. Pero este modelo geométrico coloca ese bloque blanco atrás como algo vital, estructural. Y a mí me cuesta ver cómo mirar al pasado constantemente no se convierte en rumiación, en ansiedad o en quedarse estancado. ¿Cómo evita este sistema que ese cubo trasero nos paralice? Bueno, la clave de eso está en el concepto de revisión honesta. El cubo blanco no está diseñado en absoluto para la nostalgia dolorosa, ni para regodearse en la culpa. La analogía más precisa, para que se entienda, sería la de una grúa torre de construcción. De las que vemos en las obras. Sí, exacto. Esas grúas inmensas pueden levantar toneladas de acero hacia el frente, hacia el futuro, gracias a que en la parte de atrás, en la cola, tienen unos enormes bloques de contrapeso. Claro, los contrapesos de hormigón. Eso es. Si una persona solo tiene el cubo verde, es decir, todo es impulso, todo es futuro, nuevos proyectos, pero carece por completo del blanco, estructuralmente esa persona colapsa hacia adelante. Se va a estrellar contra los mismos muros relacionales y laborales una y otra vez. El cubo blanco es el espacio interno donde se auditan los errores del pasado, sin dramas, solo para extraer la lección. Sin ese contrapeso, el avance es ciego y sumamente frágil. Madre mía, qué buen ejemplo. Entendido. O sea, no es rumiar, es calibrar. Es un contrapeso de hormigón procesado. Vale, entonces ya tenemos el núcleo de silencio, el eje vertical de cielo y tierra y el eje de pasado y futuro. Sin embargo, claro, un cubo geométrico vacío no sirve de nada si está ahí aislado. ¿Cómo interactúa toda esta estructura con el torrente de cosas que vienen de fuera? Y aquí es donde la conversación sobre el eje horizontal se vuelve brillante en el documento. Sí, en efecto. Aquí llegamos a los lados, ¿no? Al contacto con la abundancia del mundo exterior. En la derecha tenemos el cubo de color naranja. Este representa la organización, la expansión y el orden creativo. Y aquí entra de lleno la metáfora que decías antes, la de integrar todo como vitrales de catedrales góticas. Me encantó esa imagen. Es que es preciosa. A ver, ¿cómo funciona un vitral en una catedral? Si tú pones un muro de piedra, sólido, normal, no entra nada de luz, la iglesia se queda a oscuras y fría. Pero si pones un cristal transparente, común y corriente. Entra una luz cegadora que te quema los ojos, claro. Te deslumbra por completo. Exactamente. Ninguno de los dos extremos te permite ver bien. Pero el vitral gótico hace otra cosa muy distinta. No rechaza la luz externa, la luz del mundo, sino que la tamiza. La organiza. Le da una narrativa, geometría y color. La derecha naranja de esta arquitectura mental hace exactamente eso con nuestra vida. Recibe la información, el caos externo, todo el ruido, y en lugar de bloquearlo como un muro o dejarse arrasar, lo organiza con belleza y con compasión. Es, fíjate, una forma preciosa y supergráfica de explicar lo que es la resiliencia real. Y en el lado izquierdo, por compensar, tenemos el amarillo. El texto lo describe como el fuego de la verdad, la belleza y la bondad.
Habla de la razón y de las matemáticas, pero aclara muy bien que no es una razón fría o calculadora, ¿sabes? Sino la lógica puesta totalmente al servicio del amor. Y fíjate, cuando despliegas por completo estos 7 cubos a la escala del cuerpo humano, el punto de intersección, o sea, la coordenada central absoluta de todo este sistema, resulta ser el corazón físico. El corazón, claro. Sí, desde esta perspectiva, el amor no se trata como, bueno, como un estado de ánimo, volátil o una reacción bioquímica que hoy está y mañana no. Aquí se define como la fuerza gravitacional constante que mantiene la estructura unida. Lo cual nos lleva de cabeza al concepto central del texto, que es el sacrificio luminoso. Porque resulta que mantener esta estructura antifrágil exige pagar un precio. Exige sacrificar lo que el autor llama el yo inferior. Ese nivel de conciencia que está gobernado única y exclusivamente por el miedo a que nos quiten recursos, el miedo a parecer vulnerables o, bueno, a que se aprovechen de nosotros. Y el texto plantea una dualidad muy interesante aquí. Dice que el intelecto es muy rápido y lee inmediatamente la estrategia egoísta del entorno, pero el corazón decide actuar viendo el alma del otro con compasión. Y hay un matiz importantísimo ahí. No se trata de anular la inteligencia o de, bueno, volverse el tonto del pueblo al que todos engañan, ¿eh? Claro, no es poner la otra mejilla por ponerla. Exacto. El intelecto sigue funcionando, sigue leyendo que, oye, la persona que tienes enfrente está intentando manipularte o atacarte. La maestría real radica en que, aunque el intelecto detecta la amenaza perfectamente, no se le permite tomar el mando de la reacción. Quien decide la respuesta final es el corazón, y al hacerlo, el documento redefine por completo un concepto que tenemos muy arraigado, que es el egoísmo. Ostras, esa redefinición a mí me parece liberadora. El texto le quita al egoísmo todo el peso moral de, digamos, la maldad diabólica. No trata a la persona egoísta como un villano de película al que hay que destruir. Simplemente lo clasifica como inmadurez espiritual pura y dura. Falta de desarrollo, sin más. Es un enfoque, de hecho, súper pragmático. A ver, si uno etiqueta a alguien como profundamente malo, la biología nos dicta que hay que prepararse para el combate. La adrenalina te sube, los muros emocionales se levantan al instante. Pero si logras interpretar ese mismo comportamiento, que igual es muy agresivo o súper egoísta, como la pataleta de alguien inmaduro, Como un niño pequeño. exacto, como un niño que no sabe compartir un juguete porque su mapa del mundo es aún muy pequeñito, la dinámica cambia por completo. Ya ves, creo que todos conocemos a ese yo inferior del que habla. O sea, aparece, por ejemplo, no sé, cuando estás en la cola del supermercado. Estás ahí, esperando tranquilamente, y alguien se cuela de forma descarada, con el carrito lleno. En ese momento, toda tu paz interior y tu supuesta madurez zen desaparecen por arte de magia. Si en ese momento tú ves a esa persona como el mal encarnado que viene a arruinarte el día, te envenenas, te llenas de rabia. Pero si utilizas esta estructura de los cubos, reconoces que, pobre, su musculatura emocional está tan atrofiada que solo puede abrazarse a sus propias necesidades inmediatas de «me quiero ir ya a mi casa». Quitarle la etiqueta de maldad y ver esa inmadurez libera muchísima energía que, reconozcámoslo, solemos malgastar indignándonos en el pasillo de los lácteos. Totalmente. Y esa energía que no gastas en enfadarte absurdamente es la que utilizas para mantener el centro violeta vivo del que hablábamos al principio. Es lo que te permite decir genuinamente el mantra de la misión, ese de te miro, te veo, te respeto, pero sin sentir que estás perdiendo una batalla o que estás cediendo terreno. ¡Qué maravilla! Vale, llegados a este punto, con los cubos tridimensionales claros, el documento hace un giro que, te confieso, me dejó completamente descolocado. A ver. Coge esta estructura tan sólida y geométrica y de repente nos indica que la forma heptocúbica del yo, de la que hemos estado hablando, es exactamente igual a un ábaco mesoamericano. Hablamos del Nepohualtzin. ¿Cómo se pasa de una geometría 3D a una herramienta de cálculo prehispánica? Es alucinante. Sí, es un salto conceptual grande. Es aquí donde el texto nos exige expandir la mente, la verdad. Abandona la idea estática de los cubos y nos pide ver el movimiento. Si tú tomas este sistema de 7 piezas y lo dispones de forma horizontal, se divide matemáticamente como las cuentas de este ábaco antiguo. Tenemos el Nepohualtzin horizontal. Vale, horizontal. Lo visualizo. Bien, en el lado izquierdo del ábaco hay 4 elementos vitales que están súper asociados a la materia y a la experiencia terrenal. Sí, tengo aquí la lista que detalla esos 4 elementos del lado izquierdo. Fíjate cómo los describe. Son el calor del amor más puro,
la luz y el color, la palabra como agua de vida y finalmente la estructura. Eso es lo que tenemos a la izquierda. Exactamente. Y en el lado derecho del ábaco, separado por la línea central, se ubican los tres elementos correspondientes al espíritu, que son la verdad, la belleza y la bondad. Vale, 4 a la izquierda, 3 a la derecha. Pero, a ver, un ábaco no es un cuadro para colgar en la pared y mirarlo. Es una herramienta matemática. Se usa con las manos para contar. ¿Cómo funciona esto a nivel de, digamos, la mecánica interna emocional de una persona? Pues de la misma manera que en un ábaco de madera tradicional tú pasas las cuentas de un lado a otro para resolver una ecuación, este modelo propone hacer una contabilidad de la conciencia. Imagínate ante una experiencia densa y terrenal, como puede ser un conflicto grave en tu vida. Ese conflicto está radicado en el lado izquierdo, el de los 4 elementos más materiales. Vale. La persona debe, mediante la reflexión y este sistema, deslizar conscientemente esa energía hacia el lado derecho del ábaco, procesándolo a través de la verdad, destilando su belleza inherente y, en última instancia, transformándola en bondad. O sea, el individuo está literalmente calculando y equilibrando su propia existencia a cada momento, cuenta a cuenta. Madre mía. Es decir, procesar matemáticamente una rabieta o un trauma para convertirlo en sabiduría pura. Es una proeza analítica brutal. Pero es que la cosa no se detiene en Mesoamérica. No. Toma este ábaco horizontal, donde hemos estado moviendo las cuentecitas de izquierda a derecha, y el autor dice, ahora gíralo 90 grados, ponlo de pie. Y magia. Y la ecuación nos dice que esa estructura vertical equivale exactamente a los 7 chakras verticales de la tradición asiática. Es que el autor teje una red global increíble. Transforma el modelo horizontal de cálculo en una escala vertical evolutiva. A ver, vamos a repasarlo. El primer chakra es la verdad operativa, la raíz que ancla la tierra firme. El segundo asciende a la belleza, que actúa como la sensibilidad que da, digamos, contorno y forma a esa verdad. El tercero es la bondad, definida como la voluntad pura de actuar desde el amor. Verdad, belleza y bondad, los mismos del lado derecho del ábaco. Exacto. Luego el cuarto es el pecho, que es la integración donde convergen los 3 que acabamos de nombrar. Y el quinto chakra, que está en la garganta, es la palabra, que, como decía la lista de la izquierda, es el agua de vida que crea y teje nuestra realidad. Y entonces, subiendo, llegamos al sexto chakra, el de la visión, la mente. Y aquí hago una pausa obligatoria, porque el documento utiliza en esta parte una terminología que parece salida de un laboratorio de física cuántica. Sí, es sorprendente. Dice que en este nivel del sexto chakra se produce literalmente el colapso de la función de onda cuántica, donde explica que verdad más belleza equivale a bondad. Y además, fíjate, se le otorgan propiedades del agua. Dice que disuelve, limpia y refleja. A ver, yo leo esto y me pregunto, ¿qué pinta la mecánica cuántica metida con calzador entre chakras y ábacos antiguos? Suena a una mezcla imposible que puede bordear peligrosamente la pseudociencia si no se aterriza muy bien. Bueno, claro, puede sonar a misticismo de manual, así de primeras, pero la analogía mecánica es súper precisa si nos paramos a explicarla. A ver, en física cuántica, una función de onda significa que una partícula existe en todos sus estados posibles simultáneamente, ¿vale? Hasta que un observador decide medirla o mirarla. En ese instante exacto, todas esas probabilidades colapsan de golpe en una sola realidad concreta. Vamos, el gato de Schrödinger clásico, pero aplicado a las relaciones humanas. Ostras, esa es una forma perfecta de verlo. Cuando tú interactúas con alguien problemático, esa persona es, para ti en ese momento, una función de onda girante. Puede ser una amenaza inminente, un enemigo, un pesado sin más o simplemente alguien que está muy asustado. Hay infinitas posibilidades flotando en el aire. Pero el texto sugiere que hasta que tú, como observador consciente, no te enfocas en percibir la verdad profunda de quién es ese ser humano y simultáneamente logras ver la belleza de su existencia, la bondad es solo una teoría. Es una probabilidad estadística en tu cabeza. No es real aún. Ah, claro. O sea, requiere que yo observe activamente con intención. Cuando logro unir esa verdad y esa belleza en mi propia mente, toda esa nube de probabilidades caóticas y amenazantes se derrumba. La onda colapsa y se cristaliza en una única realidad tangible, que es la aparición de la compasión y la bondad pura.
Y por eso se asocia a las propiedades del agua, supongo, porque esa realización íntima y cuántica te limpia el juicio, disuelve los prejuicios acumulados y básicamente te deja como un cristal limpio para poder reflejar al otro de verdad. Uf, lo has resumido de forma brillante. Ese es el auténtico clímax de esta arquitectura emocional. Y finalmente culmina en el séptimo chakra, el de la coronilla, el del cosmos. Aquí el autor recurre al concepto de los fractales del universo. Sí, los fractales. Un fractal es una forma geométrica cuyo patrón básico se repite exactamente igual a diferentes escalas. Básicamente postula que cuando tú logras esa unidad compasiva en tu interior a pequeña escala como individuo, estás replicando la armonía matemática del universo a gran escala. Eres literalmente un eco del todo. Fíjate, está todo encajado como si fueran muñecas rusas monumentales. Tenemos un heptocubo tridimensional, que a su vez es un ábaco mesoamericano, que a su vez es un sistema de chakras capaz de colapsar la realidad cuántica de nuestras relaciones. A nivel de arquitectura filosófica es colosal. Pero, si bajamos esto a la tierra firme, a mí me asalta una gran duda. Dime, a ver. Todo esto suena súper elevado en la teoría del papel. Pero, ¿cómo se aplica todo este sistema del heptocubo el martes por la mañana cuando estás, no sé, atascado en el tráfico monumental de la M30 en Madrid, llegas tarde a una reunión que es crucial para tu trabajo y el coche de al lado te corta el paso de forma súper agresiva? ¿Qué haces con el ábaco entonces? ¿Te pones a contar cuentas en el volante? Bueno, para bajarlo a esa acción diaria y frenética, el texto abandona la geometría estática y utiliza una metáfora preciosa, la metáfora de un telar. Afirma que somos tejedores constantes de nuestra propia realidad. Y a ver, en un telar tradicional hay dos elementos fundamentales. Primero, tenemos la urdimbre, que son los hilos que están súper tensos e inmutables, la base. Esta urdimbre son tus principios base, la verdad, la belleza y la bondad, descritas en el texto como nudos trébol indestructibles. Nudos trébol. Sí, un nudo trébol, en topología matemática, es el nudo más simple de todos, pero que es imposible de deshacer en 3 dimensiones. Representa tu centro inviolable, que no debe cambiar por nada, ni siquiera porque alguien te haya cortado el paso en la M30. Vale, entiendo. La urdimbre firme garantiza que no pierdo los papeles de buenas a primeras. Pero claro, solo con hilos tensos de base no tejes una prenda. Falta el movimiento, falta la acción. Y ese movimiento es la trama. Son los hilos que cruzan de lado a lado por encima de la urdimbre. La trama es tu capacidad real de acción en ese martes por la mañana. Son las palabras que eliges, las pequeñas decisiones, cómo respiras en ese segundo, si decides tocar el claxon compulsivamente o no. En ese atasco infernal, tu yo inferior, del que hablábamos antes, quiere pitar, aislarse en el enfado y básicamente declarar la guerra al del otro coche. Lógico, es lo que pide el cuerpo. Pero si activas la trama desde la antifragilidad, recuerdas tu urdimbre, reconoces esa inmadurez espiritual del otro conductor, decides no tocar el claxon, pones tu música o escuchas algo interesante y mantienes el centro violeta en calma total. Acabas de tejer, hilo a hilo, 1 milímetro de realidad pacífica en medio de todo el caos del tráfico. Ostras. Y para que el artesano, digamos nosotros, no se pierda mientras maneja este telar en el día a día, el sistema aporta herramientas muy concretas en forma de mantras, los comandos de la danza de los 8 vientos. Ah, sí, los vientos. Son mantras direccionales para recalibrarte. Por ejemplo, si sientes que estás perdiendo el norte en medio de un conflicto muy feo, diriges tu mente hacia el nadir, hacia abajo, a tus raíces, con un mantra que es: enraizado en acciones, soy tierra fértil. O si miras hacia el próximo, el frente, el mantra dice: avanzo sin retorno, soy flecha decidida. Son como, instrucciones de vuelo directas para la conciencia. Totalmente. Son instrucciones que te recuerdan dónde colocar el peso exacto de tu atención según lo que requiera la situación. Pero el autor también es consciente de que la vida no siempre avanza en líneas rectas, pasito a pasito por el telar o subiendo ordenadamente por los chakras. Existen los grandes saltos, las crisis profundas, los momentos totalmente impredecibles. Si lo que el documento llama los famosos movimientos diagonales. Y les pone unos nombres muy poéticos, la verdad. Menciona por un lado el delfín cristalino, que es un salto ascendente. Yo esto lo interpreto como esas veces donde de repente, sin un proceso deductivo lento ni nada, unes algo de tu pasado más profundo directamente con las estrellas.
Es decir, tienes una epifanía, una claridad inmensa sobre tu propósito vital en un abrir y cerrar de ojos. Y luego está el colibrí esmeralda, que es un movimiento descendente. Que es precioso también. Sí, este me suena a cuando la gracia o la inspiración caen de golpe desde lo más alto para sanar de forma inesperada un trauma infantil que igual llevabas años sin poder resolver. Y es que esos movimientos validan que no somos máquinas algorítmicas puras, sino sistemas orgánicos capaces de dar saltos cualitativos brutales en nuestra madurez emocional. Y todo este inmenso trayecto que hemos recorrido hoy aterriza en una síntesis final, ¿sabes? Un mantra definitivo que recoge la misión entera del texto, que es: soy un núcleo de verdad, belleza y bondad. Mi campo se expande, mi centro es la calma y mi movimiento es la danza del universo. Uf, es una frase que envuelve la estructura por completo. O sea, si miramos hacia atrás por el espejo retrovisor de este análisis de hoy, hemos desmontado un edificio enorme. Empezamos con una estructura rígida y frágil, esa de los muros, que la sociedad de hoy en día nos anima constantemente a construir. Y la hemos sustituido por la forma heptocúbica del yo, con su núcleo violeta y sus ejes dimensionales. Exacto. Vimos cómo esa geometría fluía mágicamente hacia un ábaco horizontal lleno de materias y espíritus, y cómo luego se levantaba en los chakras verticales para colapsar literalmente las infinitas probabilidades del miedo en una sola realidad tangible de compasión y bondad. Y fíjate que el propósito ha sido, desde la mismísima primera línea del texto, buscar de forma activa la emoción del cariño y la unidad profunda con los demás. Se trata de desmontar esos pesados muros de hormigón de nuestro ego para atrevernos a salir a la intemperie, para poder mirar a los ojos a otra persona, con todas sus luces y sombras, y afirmar con certeza: te miro, te veo, te respeto. Todo eso para, en definitiva, dejar de ser frágiles. Hay una línea casi al final del documento que me ha dejado pensando, que dice: quien sepa contar su propia existencia encontrará el número que no puede ser contado. A ver, si logramos instalar todo este complejo sistema, si conseguimos que nuestra arquitectura interior esté matemática y geométricamente alineada de forma perfecta con la bondad, inevitablemente llega la prueba de fuego del mundo real. Claro, el impacto inevitable del día a día. Exactamente. Y aquí viene mi pregunta final. ¿Qué ocurre cuando, con este vitral gótico, maravillosamente calibrado, chocamos de frente contra alguien cuya geometría interna es la oscuridad o el caos más absoluto? Alguien que está devorado por el miedo y el egoísmo inmaduro, y que busca herir intencionadamente. Ante ese impacto brutal de frente, nuestra estructura cede y volvemos a levantar desesperados los pesados muros de piedra para protegernos. ¿O acaso la verdadera prueba de este yo antifrágil consiste en mantener la estructura tan sólida y tan translúcida que logre absorber el impacto del caos de esa persona para devolverle, aunque sea por una fracción mínima de segundo, un destello de luz, de orden y de color? Ahí queda esa pregunta flotando para quienes nos escuchan tras el viaje de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a Pi. Ha sido un placer inmenso.